Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 34, Solemnidad de Cristo Rey. Se nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Este paso del Evangelio es la conclusión del discurso escatológico contenido en los capítulos 24 y 25. Es la conclusión de la sección del Evangelio según San Mateo, conocida como la consumación del reino, que va del capítulo 19 al capítulo 25. Es la conclusión de todo el ministerio público de Jesús. Es el broche de oro de su predicación evangélica. La posición que tiene en el Evangelio según San Mateo es claramente estratégica. El Divino Maestro había comenzado su predicación pública invitando a los suyos de esta manera: brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Ahora el Divino Maestro termina su predicación pública enumerando las obras buenas que nos convierten en luz y en hijos del Padre, que construyen el reino en este mundo y abren ingreso al reino eterno. La narración se desarrolla en tres partes. La primera, la presentación del rey y juez, versículos 31 al 33. Segunda, el diálogo con aquellos puestos a su derecha, versículos 34 a 40. Y la tercera, el diálogo con los puestos a la izquierda, versículos del 41 al 46. ¿Quién vendrá? Cuando venga el Hijo del Hombre, dice el versículo 31. Título tomado del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, que presenta a Cristo en su dimensión de rey que juzga y juez que reina. Él es el Hijo del Hombre porque procede de la trascendencia eterna y la eternidad trascendente. Él es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo usa esta expresión teniendo como trasfondo al profeta Daniel. Él es también el Hijo del Hombre porque plenamente humano gracias a su encarnación, realidad indicada por el título Hijo del Hombre tal como la usa el profeta Ezequiel. Precisamente porque el rey es visto sentado en su trono. Precisamente porque el rey viene con sus ángeles, es decir, con su corte celestial. Precisamente porque el rey es llamado expresamente el rey, Job Basileus, en el versículo 34. Precisamente porque el rey es el donador del reino, en el versículo 34. Y precisamente hoy en la fiesta de Cristo, Rey del Universo, leemos este paso del Evangelio. ¿Cómo vendrá? Con poder glorioso y gloria poderosa. Ya no viene en la fragilidad de nuestra debilidad, sino en la omnipotencia de su divinidad. Por ello se dice que vendrá en su gloria y que se sentará en el trono de su gloria. Versículo 31. ¿A qué vendrá? Vendrá a juzgar. Alusiones al día del juicio se hallan dispersas en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 15, capítulo 11, versículo 22, capítulo 12, versículo 36. El trono de la gloria ha sido expresamente vinculado con la regeneración de todo y con el juicio ya en Mateo 19, 28. Vendrá a juzgar ¿a quién? A todas las naciones. Pantata edne, dice el versículo 32. Se trata, por tanto, del juicio último, definitivo y universal, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Así el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. La expresión a todas las naciones, pantata edne, se halla también en Mateo 28, 19, cuando el Divino Maestro envía a los suyos a anunciar el Evangelio a toda la humanidad.
El anuncio del Evangelio, por tanto, precede cronológicamente para que quienes por el anuncio del Evangelio se hacen discípulos encuentren salvación en el día del juicio. ¿Cómo lleva a cabo el juicio? Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, dice el versículo 33. Todos tendrán que reconocer la centralidad de Cristo, Señor de la historia. Tanto los que le concedieron a Cristo centralidad en sus vidas, negándose a sí mismos y reconociendo a Cristo como Señor y Pastor, llegando a ser rebaño del Señor, los puestos a su derecha, como también los que se pusieron a sí mismos como centro y no reconocieron a Cristo, los puestos a su izquierda. Los puestos a la derecha, el rebaño del Señor, son expresamente llamados benditos de mi Padre, en el versículo 34. Son llamados expresamente justos en el versículo 37 y en el versículo 46. Han sido benditos porque han vivido como hijos de Dios, han vivido las bienaventuranzas. Ellos son los hacedores de la paz, que serían llamados hijos de Dios, según Mateo 5:9. Y puesto que hijos reciben la herencia del Padre, el Padre que los ha amado desde siempre, que ha preparado para ellos una herencia desde siempre. Dios, escribe el apóstol Pablo, predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Romanos 8, 29, 30. A la derecha estarán los que hayan reproducido en sí la imagen de su Hijo, Cordero sin defecto y sin mancha, según dice 1 de Pedro 1:19. Aquellos que en Cristo han vivido la fraternidad para con todos, especialmente para con los más necesitados, de manera que ahora Cristo se revela como primogénito entre muchos hermanos, según Romanos 8:29. El reino preparado desde la fundación del mundo es una clara referencia al cielo, pues Dios desde siempre nos quiere salvar. En efecto, la expresión benditos de mi Padre evoca la bendición original de Génesis 1:28, que la humanidad recibió en el paraíso, y nos ayuda a entender que el paraíso final es la culminación y consumación de la bendición inicial. Los de la izquierda expresamente son llamados malditos en el versículo 41. Se ha de notar que no se dice de mi Padre, porque fueron ellos mismos quienes se excluyeron de la bendición ofrecida. Ellos no tienen herencia porque no han sido hijos. No van a un reino eterno, sino a un fuego eterno. Ese fuego eterno no fue preparado para ellos, porque como los demás, ellos fueron invitados a la salvación, vocación que ellos despreciaron. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, con los cuales compartirán castigo, ya que también compartieron su propuesta y su estilo de vida de libremente separados de Dios y de los hermanos, sobre todo de los hermanos necesitados. Ellos no son llamados justos, como es llamado justo San José en Mateo 1:19. No son llamados justos porque no lo fueron, fueron injustos. El fuego eterno, Topiur Aionium, del versículo 41 es una clara referencia al infierno, al tormento eterno y a la eternidad atormentada y atormentadora. ¿Qué es lo que se premia y qué es lo que se castiga? Por 4 veces el Divino Maestro repite las mismas 6 obras de misericordia sin miedo a parecer monótono, porque quiere que sean memorizadas para ser recordadas y recordadas para ser practicadas. No son obras nuevas porque se leen ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 58, pero es nuevo el amor que toca la carne del hermano. En efecto, aquí se tiene lo que en la catequesis fundamental se aprende como las obras de misericordia corporales. Falta solo una, enterrar a los muertos, porque la caridad cristiana hay que practicarla en vida. En vida, la caridad viva toca la carne viva del hermano. La caridad viva vivifica la vida del hermano.
Estas obras de misericordia corporales practicadas por los de derecha y no practicadas por los puestos a la izquierda sintetizan lo que el psicólogo Abraham Maslow señala como necesidades fundamentales en su pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas. Los puestos a la izquierda reciben una dura condena por el terrible pecado de omisión, por no amar a Cristo en los hermanos necesitados, por el amor que no hace, por los hechos de su desamor, por su desamor que no sirve. En efecto, uno de los verbos más importantes es el contenido en la última pregunta de los puestos a la izquierda. ¿Cuándo te vimos con hambre, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Diaconesamen soy. Versículo 44. Las obras de misericordia son las distintas formas en que se declina el amor servicial y el servicio amoroso. Cristo desea ser reconocido en los hermanos necesitados. Cristo desea ser amado en los hermanos necesitados. Cristo desea ser servido en los hermanos necesitados. A la izquierda fueron puestos los del amor y los del servicio fallido, los del servicio frustrado, los del servicio fracasado, los del servicio negado. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Salvados y condenados, todos se muestran maravillados por haber encontrado o no haber encontrado al Rey del mundo en los hermanos más necesitados, algo impensable e inimaginable. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, recuerda que actualmente muchos seres humanos que ya no son útiles son vistos y son objeto de descarte, que la riqueza aumentada con iniquidad genera nuevas pobrezas, que persisten hoy formas de injusticia nutridas por un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar y en descartar al hombre, que la nuestra es una sociedad enferma que busca construirse a espaldas del dolor, una sociedad de exclusión donde muchos quedan al costado de la vida, una sociedad globalizada que frente al necesitado practica el estilo de vida de mirar para otro lado, que mira al que sufre sin tocarlo, lo televisa en directo y adopta un discurso repleto de eufemismos. En esta cultura del bienestar que anestesia, en esta globalización de la indiferencia, ¿cómo urge tomar en serio estas palabras del Evangelio, teniendo presente que un verbo muy importante en la narración es el verbo hacer? Versículos 40 y 45. Pues el amor hace, el amor nos hace. El amor sirve a Cristo en los hermanos y sirve a los hermanos por Cristo. María, la Virgen Madre, mujer de caridad fina y fineza caritativa, nos ayude a vivir la caridad practicando las obras de misericordia. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, escribió: muchas veces ves a un perro con hambre y sientes compasión, pero contemplas a tu Señor con hambre y no te conmueves. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.